En esta oportunidad abordaremos la factorización de polinomios. Primero recordemos que factorizar una expresión, digamos cuando lo hacíamos en aritmética, factorizar un número, era expresarlo como el producto de dos o más factores. Por ejemplo, el número 60 lo podemos factorizar como 12 por 5 o 5 por 4 por 3 o 2 a la 2 por 3 por 5. En estos casos estábamos descomponiendo el número en varios factores. La factorización de polinomios consiste precisamente en eso, en factorizar un polinomio expresándolo como el producto de factores primos que son polinomios diferentes a él. Cuando hablamos de factores primos nos estamos refiriendo a que no tengan divisores comunes, tal como sucedía en la descomposición en factores primos de un número. Por ejemplo, el polinomio x a la 2 menos 5x más 24 se puede expresar como el producto de x menos 8 y x más 3, ya que x a la 2 menos 5x menos 24 es igual a x menos 8 por 5 más 3. Sin embargo, no todos los polinomios pueden factorizarse. Ejemplo de ello, los que te muestro a continuación: x a la 2 más 5y más 32, a la 2 más b a la 2, o el polinomio x a la 2 más 4y. Una pregunta interesante antes de empezar el tema de factorización o explicar los casos es precisamente cuáles son los principales métodos o fórmulas de factorización que vamos a utilizar. Ellos reciben unos nombres especiales. Encontramos el factor común por agrupación de términos, la diferencia de cuadrados, el trinomio cuadrado perfecto, la suma de cubos, la diferencia de cubos, entre otros. Como puedes apreciar en la tabla, cada uno de ellos tiene una forma específica para factorizar que los iremos explicando en la medida que avancemos con este video. Y ahora una pregunta interesante: ¿cómo sabemos cuál es el método adecuado para realizar la factorización de los polinomios? Para ello, te propongo que tengas en cuenta los siguientes elementos. Primero, si el polinomio tiene factor común, se prioriza ese caso de factorización. En segundo lugar, si el polinomio mostrado es un binomio, hay que verificar si es una diferencia de cuadrados o una suma o diferencia de cubos. De acuerdo a ello, procedemos a trabajar de acuerdo a cómo nos lo plantean cada una de las fórmulas. Por el contrario, si se trata de un trinomio, debemos verificar si se trata de un trinomio cuadrado perfecto, de un trinomio de la forma x a la 2 más bx más c o de la forma ax a la 2 más bx más c. Para realizar la respectiva factorización de acuerdo a cada caso. Si el polinomio tiene 4 términos, se verifica si se puede hacer la factorización por el método que vamos a conocer, factorización con el nombre de factorización por agrupación de términos, o si es un cubo perfecto. Y si el polinomio tiene más de 4 términos, se verifica si se puede realizar la factorización por agrupación de términos. A continuación te invito a que estudiemos los principales casos de factorización. El primer caso lo vamos a denominar factor común y consiste en encontrar un factor que va a ser el divisor común entre cada uno de los términos. Este factor común, como lo vamos a denominar, puede ser un número, que en este caso será el MCM de todos los números de cada término, y una parte literal que corresponderá a la letra con menor exponente. Para abordar bien el caso y explicarte paso a paso la forma de utilizar este método, vamos a resolver el siguiente ejemplo. Nos piden factorizar el polinomio 6a menos 15b.
podemos darnos cuenta que es un binomio, no es un cuadrado perfecto, tampoco es un cubo perfecto, por lo tanto lo vamos a resolver por factor común. Primero analizamos la parte numérica. Tenemos el 6 y el 15. Para saber cuál es el factor común vamos a hallar el máximo común divisor. Para eso, recuerda lo que hacíamos en aritmética. Vamos a encontrar qué divisores comunes tienen el 6 y el 15. No tienen mitad, ambos tienen tercera. Tercera de 6 es 2 y tercera de 15 es 5. El 2 y el 5 no tienen divisores en común, por lo tanto el máximo común divisor de 6 y 15 es 3. Y analizamos si la parte literal tiene factor común. En este caso no tenemos factor común porque las letras son diferentes. El factor común es solo numérico en este caso. Lo segundo que vamos a hacer es escribir ese factor común, ya como lo hemos hecho. Y luego, entre paréntesis, vamos a colocar el resultado de dividir cada uno de los términos entre ese factor común encontrado, es decir, 6a entre 3, que nos da como resultado 2a. Y lo escribiremos aquí, menos 15b sobre 3, que nos da 5b. Una vez que ya tengamos expresado la expresión original como el producto de dos factores, debemos verificar si dentro del paréntesis podemos hacer reducción de términos. Si no es posible, eso indica que ya hemos terminado la factorización tal como se puede apreciar allí. Por lo tanto, la expresión 6a menos 15b queda factorizada de la forma 3 por 2a menos 5b. Una forma de verificar si se realizó bien la factorización es hallar este producto. Si el resultado nos da la expresión original, significa que hemos hecho bien la factorización. Y esa va a ser la prueba de factorización con cada uno de los métodos que vamos a abordar. Bueno, resolvamos en esta ocasión 12x a la 3y menos 30x a la 2y a la 2 más 42x a la 3y a la 4. Recordemos que lo primero que vamos a hacer es hallar el MCD, es decir, máximo común divisor de la parte numérica, es decir, de 12, de 30 y de 42. Podemos sacar mitad porque todos tienen mitad. Mitad de 12 es 6, mitad de 30 es 15 y mitad de 42 es 21. Nos podemos dar cuenta que todos tienen tercera. 6 entre 3 me da 2, 15 entre 3 me da 5 y 21 entre 3 me da 7. El 2, el 5 y el 7 son primos relativos, o sea que no tienen divisores en común. Por lo tanto, el MCD de 12, 30 y 42 es 6. Al momento de factorizar vamos a ir colocando ese factor común numérico que fue 6. Con la parte literal vamos a tomar la letra con menor exponente que sea común a cada uno de los términos. Aquí podemos observar que cada uno de los términos tiene tanto la variable x como la variable y. Y vemos además que la variable x, el menor exponente es x a la 2. Y el menor exponente de y es
y con exponente 1. Esto lo estaríamos multiplicando por la división de cada uno de los términos entre este factor común encontrado, es decir, 12x a la 3y entre 6x a la 2y, lo cual nos da 2 entre 6 nos da 2, x a la 3 entre x a la 2 nos da x, y en el caso de la y, nos podemos dar cuenta que y entre y es 1, o sea que va a quedar 2x, menos 30 entre 6, 5, x a la 2 entre x a la 2 da 1, y y a la 2 entre y me da y, más 42 entre 6 a 7, x a la 3 entre x a la 2 me da x, y y a la 4 entre y me da y a la 3. Por lo tanto, al factorizar el polinomio mostrado inicialmente, el resultado que se obtiene es 6x a la 2y por 2x menos 5y más 7x y a la 3. Les había comentado inicialmente que debemos verificar que la expresión que quede dentro del paréntesis no tenga términos semejantes, de tal manera que podamos hacer la reducción de los términos. Aquí vemos que todos los términos son diferentes, lo cual indica que ya hemos terminado la factorización. Resolvamos ahora 21m a la 2n menos 3m a la 2n a la 3 más 7m a la 4n a la 2. Los números serían 21, 3 y 7, pero por simple inspección nos podemos dar cuenta que ellos no tienen divisores en común. Por lo tanto, aquí no vamos a encontrar factor común numérico. Encontraremos solamente factor común literal. Este tiene mn, mn, mn. Ahora lo que vamos a hacer es tomar las letras con sus menores exponentes. El menor exponente en m es m a la 2 y el menor exponente en n es n. Factor de 21 m a la 2 n entre m a la 2 n me daría 1. Ahora menos 3 m a la 2 entre m a la 2 me da 1 y n a la 3 entre n me da n a la 2. Más 7 m a la 4 entre m a la 2 me da m a la 2 y n a la 2 entre n me da n. Verificamos, no tenemos términos semejantes, por lo tanto no podemos hacer reducción de términos, con lo cual ya tendríamos nuestra factorización. Recuerda que esto aquí es como si tuviésemos un paréntesis, lo que nos está mostrando precisamente esa multiplicación. Este sería el factor 1 y este sería el factor 2. Nos piden resolver o hallar la factorización de menos 3xm que multiplica a x más y, más 6m a la 2 que multiplica a x más y, menos 12m a la 3 que multiplica a x más y. Este es un caso especial de factorización donde el factor común es un polinomio. En este caso el factor común es x más y. Lo que vamos a hacer entonces es, vamos a borrar este de aquí para que nos quede mayor espacio.
Vamos a escribir el factor común que es x más y, que multiplica a menos 3xm más, si divido toda esta expresión entre esto, recuerde que se cancela el x más y me quedaría 6m a la 2 menos, lo mismo hago aquí, si divido esto entre esto de acá, me va a quedar 12m a la 3. Y esto a su vez será igual a x más y que multiplica, veamos los términos que tenemos dentro del paréntesis, nos podemos dar cuenta que tienen factor común numérico y también tienen factor común literal. Es decir, que nos va a quedar otro factor. En este caso, por el factor común numérico sería 3, que es el máximo común divisor entre 3, 6 y 12. Y tienen en común la m con el menor exponente, que es 1. Todo esto multiplicado por, ahora dividimos 3xm entre 3m me da menos x más 6m a la 2 entre 3m me da 2m menos 2 entre 3 me da 4 y m a la 3 entre m me da m a la 2. Verifico que no tenga términos semejantes de tal manera que pueda seguir factorizando o reduciendo términos. En este caso no. Y esa sería la factorización. Otra forma de resolverlo podría ser que hubiésemos factorizado también el negativo. Y en este caso esta expresión de aquí nos quedaría con los signos alternados, con lo cual obtendríamos una expresión equivalente. Es decir, que en ambos casos el resultado estaría correcto. Tenemos un ejercicio donde nos piden que factoricemos a, que multiplica x menos 1, menos a más 2, que multiplica a x menos 1. El factor común, es decir, lo que tienen en común estas expresiones, es la x menos 1. Ese será mi primer factor. Y el segundo factor será igual al dividir a que multiplica x menos 1 entre x menos 1 me da como resultado a menos, abro paréntesis, toda esta expresión entre esta de aquí me va a dar como resultado a más 2. Miren que en este caso es fundamental los paréntesis que coloqué en a más 2, porque está precedido del signo menos y recordemos que eso nos afecta los términos que están dentro del paréntesis. Esto quedará x menos 1 que multiplica a menos a, afecta tanto a este como a este, menos 2. Tengo términos semejantes, este con este, que son exactamente iguales pero de signos diferentes, con lo cual se cancelarían y el resultado final sería x menos 1 por menos 2.